Bienvenidos al canal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Oviedo. Encuentra inspiración, fe y esperanza con nosotros. Suscríbete y acompáñanos en este viaje espiritual. Hola, buenas tardes hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. En esta tarde vamos a alabar al Señor con el himno 547, sábado es. Nos ponemos de pie y cantamos y alabamos al Señor. Sábado es día del Señor, lo hizo Dios por mí. Me alegraré en su gran amor, en su gran amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Amén. Amén, amén. ¿Qué es sábado? Día del Señor. Día del Señor. ¿Qué tenemos que hacer en el día de sábado? Alabarle, estar gozoso, Me alegraré, adorarle. ¿no? Antes de orar, voy a leer Isaías 56 a partir del versículo 1. Dice así: Así dice Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para ser revelada. Dice: bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer el mal. Dice: y el hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová, no hable diciendo: Jehová me apartó totalmente de su pueblo. No diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos que guardan mi sábado y escogerán lo que yo quiero, y abrazaré mi pacto. Le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos y hijas, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Amén. Amén. Qué maravilloso, qué maravillosa promesa, no solo para el pueblo de Israel, para el eunuco extranjero, para todas las naciones que amaba al Señor, que guarda su pacto. Le dará un nombre eterno, dice a continuación. Es maravilloso. Vamos a orar. Nos ponemos de rodillas y pedimos la presencia de Dios. Padre Santo y amado que vives en la altura de los cielos, te damos gracias por una semana más de vida. Te damos gracias que podemos estar en tu presencia en esta tarde. Te damos gracias porque tú nos revelaste el día de sábado, que es un señal entre ti y nosotros, y sabemos que tú eres Dios que nos santificas. Ayúdanos a santificar tus sábados. Ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra, en tus promesas. Por eso venimos delante de ti, para alabarte y glorificarte, Padre, en esta tarde. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, que Él nos guía, que Él nos transforma, que Él nos da entendimiento en tu palabra. Ayúdanos a recibir tu palabra y haga tu transformación en nuestra vida, y que seamos cambiados y transformados para tu gloria. Amén. Te rogamos que bendice tu iglesia de Oviedo, a cada niño, cada joven, cada adulto y anciano. Oh Padre Santo, te damos gracias que tú nos has llamado a cada uno de nosotros, pero ayúdanos a entender tu llamado y ayúdanos a cumplir la misión que tú nos pidas. Por eso te pedimos tu Espíritu Santo en esta tarde, que Él nos habla a través de tu palabra y que nos da entendimiento para ponerlo en práctica de cada día. Oh Padre, ponemos en tu mano también a los enfermos, a todos aquellos que están desanimados,
Tócale tú con tu Espíritu Santo y ayúdale, Padre, que ellos puedan sentir tu mano y que puedan alabar y glorificar tu nombre. Te damos gracias que nos escuchas. En el nombre y por lo menos del Señor Jesús. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Amén. Antes de empezar a presentar la palabra del Señor en esta tarde, vamos a alabar al Señor con otro himno que es 203. Sentados. Podéis quedaros sentados y podemos alabar a Dios en esta tarde. 203. Qué maravilloso. Hoy recibí un mensaje, bueno, como mi hermana Soledad me manda cada mañana, a veces me lo manda tarde. Yo también lo estoy compartiendo con otra persona que me está esperando también. Pero me da un gozo, una alegría cuando vi hoy por la mañana, no solo hoy, y todas las mañanas, toda la mañana cuando me manda, me da ánimo, yo estoy leyendo y lo estoy compartiendo, la palabra de Dios. Amén. Y muchas personas también lo comparten con otros, para que esta palabra que llega a muchas personas, que pueden conocer a Dios, a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesús, su Hijo amado, que murió en la cruz de Calvario para cada uno de nosotros, y al Espíritu Santo, que es el Consolador, que el Señor Jesús nos dijo también en San Juan, capítulo 14, 15, dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os da un otro Consolador que se queda con vosotros y está con vosotros. Es maravilloso. Pero hoy cuando recibí esto, por esta cantamos 2 canciones de alegría. Sábado es te alabaré, te gozaré, y también cantamos con alegría sobre el Espíritu Santo y sobre el Señor Jesús como nuestro Rey y Salvador. Dice aquí David en Salmo 147:1, dice: porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Qué maravilloso. Y dice aquí, todo aquel que reconoce la profundidad del amor de Dios vive en actitud, dice, de adoración. Su gratitud permanece aún en la dificultad de sus labios. Nunca falta la alabanza hacia quien lo sustenta cada día. Amén. Qué maravilloso. Nuestra alabanza, y cuando leí estas palabras me acordé
que el deseado de toda la gente, dice que el Señor Jesús, cuando estaba trabajando en un taller de José como carpintero, dice que cantaba salmos a Dios, y toda la gente que pasaba al lado del taller de José, escuchando al Señor Jesús en el mismo que él trabajaba, daba gloria a Dios con salmos, con cantar, con alabanzas, alababa y glorificaba a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Lo mismo, tenemos que alabar, glorificar a Dios siempre, siempre, así como el Señor Jesús lo hacía. ¿Sabes por qué? Porque amaba al Padre. Hermanos, si nosotros también amamos a Dios, le alabamos, lo glorificamos siempre, no importa qué viene sobre nosotros, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. En esta tarde voy a hablar un tema que tiene como título: ¿crees tú en la palabra de Dios? ¿Creemos nosotros en la palabra de Dios? ¿Confiamos nosotros en la palabra de Dios? ¿Por qué digo esto? Voy a leer, es un capítulo, pero una lección que yo cuando lo leí, a mí me impactó esta palabra. En Hechos, podemos abrir la Biblia, en Hechos capítulo 13, Dios llama a través de su Espíritu Santo dos personas a una misión. Y no solo a estos, hermanos, y a nosotros también. El Espíritu Santo nos llama para hacer una misión cada uno. ¿Por qué? Pero a mí me gusta, y cuando yo leí Hechos capítulo 13, yo cuando leí este capítulo me impactó mucho porque me puse a pensar, si a veces escucho personas que dicen: yo no tengo coraje para entregar un libro, yo no tengo don para hablar con alguien. Pero ¿quién es, hermanos? ¿Quiénes dan los dones? ¿Quién? Dice en 1 Corintios capítulo 12, el Espíritu Santo da dones a cada hermano. Ninguno de nosotros no tiene un don. Todos tenemos dones. Pero ¿lo ponemos nosotros en práctica? Esto es muy importante. Que Dios nos llama a cada uno para una misión. Y miráis, si leemos este capítulo, pasamos dificultades, pero el Espíritu Santo nos fortalece, hermanos. Así como fortaleció a quién, a Bernabé y a Saúl, a Pablo. Vamos a leerlo. Versículo 1, dice así. Hechos capítulo 13. Hechos de los apóstoles. Sí, 13, empezando del versículo 1, dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio, Sireno, y Manaén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Esto, versículo 2, miráis qué hace. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Estoy acentuando esta. Para una misión, nosotros a veces queremos hacer una misión sin ayuno, sin oración, sin pedir la presencia del Espíritu Santo. Y salimos y no tenemos frutos, no tenemos coraje, no tenemos valentía, no tenemos denuedo, dice aquí, para presentar la palabra de Dios. ¿Por qué? Pero miráis qué hizo la iglesia de Antioquía, hermanos. No podemos salir a predicar la palabra de Dios sin pedir la presencia del Espíritu Santo, sin oración, sin ayuno. Si queremos hacer una obra misionera, tenemos que juntarnos, orar, ayunar y pedir la presencia del Espíritu Santo. Yo cuando leí este capítulo me impactó. Dice: mira qué falta.
Porque por eso no podemos nosotros predicar la palabra de Dios. Por eso. Pero mira qué hicieron. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿Quién llama, hermanos? El Espíritu Santo. Él dice separarnos, no a toda la iglesia, 2 personas, a Bernabé y a Saulo. Dice separarme. Vamos a ver, ¿qué hacen estos 2? Y habiendo, dice, otra vez dice la palabra, y habiendo ayunando y orando, le se impusieron las manos y los enviaron. Ya cuando leí esta, me acordé como hermano pastor, con los ancianos, oraron para ordenarme, ¿no? Pusieron las manos sobre mí y pidieron la presencia del Espíritu Santo. Lo mismo hicieron, ¿quién? Los profetas, los maestros, con Saúl y con Bernabé. ¿Y qué pasaron? Vamos a leer a continuación, dice así. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Me gusta esta palabra. Versículo 4 dice, así que ellos, enviados por el Espíritu Santo. Hermanos, que nosotros nos vamos a hacer una obra o tenemos una misión que hacer. No lo hacemos nosotros. El Espíritu Santo nos pone esta delante de nosotros. Quiero acordar un poco que esta semana hablé con la hermana Soledad y hablamos un poco del grupo de Avilés. Y como estamos hablando de esto, la hermana dice, tenemos que empezar. Y así, hermana, seguimos orando por ustedes, que pueda empezar este grupo y que el Espíritu Santo lo guía, lo fortalece. Si podemos empezar esta iglesia ahí, para empezar con el grupo pequeño, y luego esta iglesia puede crecer. Ya me acuerdo cuando vine por primera vez aquí en Oviedo, había pocas personas, pero mira ahora que está llena la iglesia. La iglesia nunca joven tiene que hacer maravilla los sábados. Qué maravilloso es Dios. Dios trae personas, hermanos. Es la obra del Señor. Y vamos a leer a ver qué pasó con Pablo y con Bernabé. No quiero hablar yo y que la palabra de Dios nos habla en esta tarde. Y que podemos aprender qué hizo Saúl y Bernabé. Vamos a ver, continuamos. Dice que llegando a Salamita, predicaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y tenían también a Juan en el ministerio. Ya nos acordamos que tuvimos la lección de Juan Marco, que estuvo con él, luego lo dejó a Pablo y a Bernabé, se revolvió, que así dice, con él. Dice, y habiendo atravesado la isla hasta la Pafos, y hallaron a un hombre hechicero, falso profeta, judío. Voy a parar un poco aquí. ¿Qué estaba esto? Dice que estaba hechicero, falso profeta, y también estaba judío, llamando Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Está llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas le resistía Elimas, el hechicero, que así se interpretaba su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hermanos, cuando nosotros intentamos hablar a las personas, y hay personas que quieren escuchar la palabra de Dios, pero hay personas que se resistan, que no quieren, que así como esta
hechicero, falso profeta, dice que y él se interpuso entre Pablo y Procónsul, Sergio Paulo. Pero mira cómo el Espíritu Santo, cuando Pablo y Bernabé salieron, estaba guiado del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pablo? Vamos a ver, ¿qué hace? Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, tú cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, y no verás el sol para un tiempo. Y al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo conduje de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillando de la doctrina del Señor. Me voy a parar un poco aquí y vamos a comentar un poco. ¿Qué hizo Pablo? Si salía Pablo sin el Espíritu Santo, ¿podía predicar al Señor? No. Vemos que Satanás no está durmiendo, hermanos. Él él quiere que la palabra de Dios, que la gente no lo crea, no lo reciba. Él se entrepone. Pero la fuerza del Espíritu Santo, porque Pablo y Bernabé, cuando salieron a predicar la palabra de Dios, no salieron solos. Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 9? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él. Y le dice, y se quedó a la palabra de Pablo, este hechicero, en Lima, se quedó ciego. Para un tiempo, se quedó ciego. Dios puede hacer milagros y maravillas. Y así cuando esto procónsul dice, cuando vio la doctrina de palabra de Dios, creyó la palabra de Dios, creyó. Por eso tenemos que ser firmes y pedir la presencia del Espíritu Santo. Vamos a continuar, que no se terminó aquí. Dice, cuando el Espíritu Santo manda a una persona, hay personas que reciben, hay personas que no reciben. Pero nosotros no tenemos que quedarnos en un sitio que la persona no recibe. Tenemos que seguir adelante. Vamos a ver qué dice. A continuación, el versículo 13. Dice, zarpando de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Parge de Panfilia, y Juan, apartándose de ellos, se regresó a Jerusalén. Así que Juan ya los abandonó. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisida. Entrando en la sinagoga un día del sábado, se sentaron. Dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, de los príncipes de la sinagoga, enviaron a ellos diciendo, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Vemos que, en primer lugar, Pablo y Bernabé entraban ¿dónde? En sinagoga. Y en primer lugar, hablaron a los judíos. Porque nos acordamos que el Señor Jesús dice que primeramente tenía que hablar ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. Pero tenía que primero hablar al pueblo de Israel.
que ellos, vamos a ver a continuación, que ellos tenían que estar una luz para todas las naciones, dice la palabra. Y ellos entraron en la sinagoga, y miráis, ¿qué dice Pablo? Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, dice, echaba señal de silencio con la mano, diciendo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel, escogido a nuestros padres, enaltecido al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantándolos sacó de allá. Y por un tiempo, como las 40 años, soportó su costumbre en el desierto. Pablo está acordando al pueblo de Israel que hizo Dios con sus padres, como el pueblo de Israel. Y 40 años dice que soportó ¿qué? Las costumbres de Egipto. Que ellos, y me acuerdo que así dice que para Dios estuvo muy fácil sacar al pueblo de Egipto, pero le costó mucho sacar a Egipto de sus corazones. Las costumbres que ellos lo hicieron en Egipto, ya nos acordamos cuando Moisés subió para que Dios le da los 10 mandamientos, y estuvo 40 días, el pueblo vinieron a Aarón y dice, haz un Dios que va delante de nosotros, que Moisés no sé qué pasó con él y dónde está. ¿Y qué hace Aarón? Hace un becerro de oro, empieza a adorarlo. Y todo el pueblo pecó contra Dios. Por eso digo que Pablo empieza de pueblo cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Y a ver dónde llega Pablo. Y me gustó este sermón de Pablo, como empieza con los padres como Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto. ¿Y dónde llega Pablo? Mirad qué dice. Vamos a leer a continuación. Dice que, versículo 18, por un tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, le repartió la herencia y sus tierras. Y después de esto, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego demandaron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón del tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitando levantó por rey a David, del cual dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. Pablo está hablando de Saúl, está hablando de David, y está continuando, y está hablando de estos reyes hasta que llega a predicar a quién. Vamos a ver, al Señor Jesús. Miráis qué sermón bonito. Para mí, a mí me dio así un gozo, una alegría, como veo que Pablo lo predica y está hablando del Antiguo Testamento, de los padres de ellos, y llega al Señor Jesús. ¿Por qué estoy predicando esto, hermanos? Esta semana tuvimos reunión con todos los ancianos, y el miércoles habló el presidente de la Unión, Oscar López. Dice que nuestras predicaciones tienen que estar en el centro, ¿quién? Cristo, Señor Jesús. Y Pablo, Esteban y Pedro, todo le está predicando a Cristo, Señor Jesús. Pero están pensando que le está acordando de los padres del pueblo de Israel hasta que llega el cumplimiento del Señor Jesús. Y mirad qué sermón bonito está predicando Pablo. Si continuamos, ¿qué dice Pablo? Como él dice, habló de David. Y vemos que aquí dice de David,
que Dios le eligió a David como ¿qué? Dice, el hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. Y de la simiente de esta, empieza de la simiente de David, dice, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Dice, predicando Juan antes de su venida el bautismo y arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí, viene detrás de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, y a vosotros enviada la palabra de la salvación. Pablo le dice, hijos de Abraham, a vosotros les ha enviada la palabra de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. Pues los que habitan en Jerusalén, y a sus habitantes en Jerusalén, y sus príncipes, no conociendo a esta, ni la palabra de los profetas, que se lee todos los sábados, al condenarle las cumplieron. ¿Qué pasaba con el pueblo? Dice que todos los sábados leía que la palabra de los profetas, pero ellos no lo entendieron. ¿Y qué pasó con ellos? Lo condenaron al Señor Jesús. Dice, si lo cumplieron, y aunque no hallaron en el causa de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaba escrita, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le resucitó de los muertos, y él fue visto muchos días, porque había subido juntamente con él del Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa que le fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, y te he engendrado hoy. Salmista hablaba del Señor Jesús. Pablo está hablando de las promesas que Dios hizo a David, a su pueblo. Y Pablo reconoce que nosotros somos hijos de nuestros padres. Y Señor Jesús estuvo resucitado. Y Pablo da testimonio del Señor Jesús. Él que antes estaba un perseguidor y perseguía la palabra. Ya pues nos acordamos en Hechos capítulo 9 cómo perseguía a Pablo a los discípulos, a todos aquellos que adoraba y aceptaba al Señor Jesús como su Salvador en su vida. Mira qué cambio hace el Espíritu Santo, qué cambio hace encuentro al Pablo con el Señor Jesús. ¿Qué podemos aprender nosotros, hermanos? Que nosotros cuando nos encontramos con el Señor Jesús, nuestra vida va a ser cambiada. El Espíritu Santo nos lleva, nos llena y nos da coraje y valentía para hablar de quién, del Salvador, Señor Jesús. ¿Por qué Pablo y todos los apóstoles, hermanos, hablan del Señor Jesús con el poder? Porque Él murió, resucitó. ¿Por qué? Que Él era Mesías que tenía que venir y padecer. Y que nosotros ahora, ya mucha gente conoce la historia del Señor Jesús que murió, resucitó. Pero nosotros tenemos que hablar de quién, del Señor Jesús y de su venida. Que va a ser pronto su venida. Y mucha gente ya no lo cree. Hay mucha gente que dice, ¿qué venida del Señor Jesús? Pero nosotros tenemos que estar firmes, llenos de Espíritu Santo, decir la verdad, hermanos y gente de afuera.
Señor Jesús va a venir porque su promesa se va a cumplir. Esta semana voy a parar un poco aquí. Ya tenemos un poco de tiempo y voy a terminar rápido, que ya se termina el capítulo, pero voy a contarle una experiencia. La mayoría de ustedes ya saben que me pasó el sábado pasado. Me pincharon 2 ruedas, la furgoneta con la que salí de aquí, de la junta a las 9:30. Cuando quise salir para ir para casa, yo pensaba que me pusieron una piedra. Cuando quise dar para atrás para salir del aparcamiento, para salir para casa, y le llamé a mi esposa Elisa, le dije, mira, ahora ya terminamos la junta, voy rápido para casa. Y cuando arranco y que doy para atrás, la furgoneta no se bajaba. Y pensé que alguien me puso una piedra por broma a las ruedas. Me bajé de la furgoneta, di la vuelta, una rueda pinchada. Dice, bueno, lo pinchaba, pero no vi la siguiente, la primera, las 2. Cuando lo vi las 2, lo miré y dije, madre mía, llamé al hermano pastor. Pero mira que el hermano pastor me dijo antes de salir, dice, ¿tu dolor te llevo para casa? Y dije, no, que tengo la furgoneta conmigo. Y luego le llamé al hermano pastor y vino el hermano pastor con Eugene y dice, tienes que llamar al seguro. ¿Tienes seguro? Claro que tengo seguro. Llamé al seguro, pero mira, hermanas, no me enfadé. Sentí así una paz y tranquilidad. ¿Por qué? Llamé al seguro. Vino un chico de aquí de Oviedo y me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué? No sé, alguien me pinchó, pero no sé. Por envidia, que lo puse aquí, parqué aquí frente del garaje. Bueno, tenía sitio para ir, lo parqué bien. Creo que pasaba una palma de la línea amarilla para abajo, pero tenía bastante sitio. Pero alguien quiso hacerme mal, pero Dios, cuando hace a alguien mal, Dios nos da bendición. Porque empecé a decirle al grista, el grúa, dice, mira, yo empecé a contarle qué pasó. Y estuve en la iglesia y salí de la iglesia y cuando quería arrancar la furgoneta no podía darle para atrás porque estaban las 2 ruedas deshinchadas. Dice, ¿iglesia? Dice el a mí. Digo, sí, iglesia. ¿Tenéis iglesia aquí? Digo, sí. ¿Qué iglesia? Digo, Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿No sabes? Dice que no sabe. Yo no sé, no me enteré. Pero, ¿cuál es la diferencia de vuestra iglesia y de las demás iglesias? ¿No tenéis el mismo Dios? Y que sí, tenemos el mismo Dios. Pero tenemos una diferencia. ¿Y cuál es? La diferencia es que todos los demás creyentes, cristianos, adoran a Dios en otro día, pero nosotros adoramos en el día sábado como Dios dijo al principio. Empecé a hablarle de la palabra de Dios y me escuchaba, y yo le conté la creación, con Dios bendeció el día 7. Le dije, el día 7 es el sábado, no es el domingo, porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesús resucitó un primer día de la semana. Si Él murió viernes, no pudo resucitar el domingo, el día 7, el sábado. Pero Él resucitó el día domingo, primer día de la semana. Entonces, como dice la palabra de Dios, que domingo es el primer día de la semana, nosotros tenemos que adorar el día que Dios lo bendeció, nos santificó de la creación. Y voy a cortar la historia que es larga. Hablando con él, le dice más promesas de la palabra de Dios, Juan 3:16, Juan 14:6, Romanos 6:23, que dice la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando me escuchaba y estábamos caminando y nos acercamos a Riaño y le dice, cuando me bajó la furgoneta, dice, mira, tengo un regalo para ti, un libro. Y le dice él, bueno, perdona que no le escribí nada, ¿quieres que te escriba un mensaje? Y él dice,
sí, por favor, si puede escribir un mensaje, un recuerdo de tu parte, me gustaría mucho. Le escribí Juan 3:16, un regalo de mi parte, el número de teléfono, y que Dios te bendiga. Dice, muchas gracias por tus palabras y por el libro que me las das. A mí me llenó de gozo, de alegría, más que las ruedas que me se echaron. Hermanos, por esta prueba que me pasó, 6 libros entregué a 6 personas. 2 hermanos que llevé al taller de donde me cambiaron la rueda. El jefe, el encargado del taller de ahí, del cambio de ruedas, está hermano. Y en el momento cuando me cambió las ruedas, dice, mira, ¿conocéis a otro hermano que se llamaba Nelo? Dice, no lo conozco, pero me cayó bien del principio. Y le dice, Nelo, mira, tengo un regalo para ti. Yo soy dispuesto siempre. Dice, yo creo en Dios, dice él, yo creo en Dios, pero en estas cosas no. Dice, en una palabra de Dios, no me gusta leer y no sé. Digo yo, pero tú sabes de qué está hablando este libro. No, dice, habla del pasado, presente y futuro. Y él me dice, el futuro no lo conoce nadie. Yo le dije, sí, lo conoce Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha cumplido a la letra. Si nosotros no lo creemos, es nuestro problema, pero la palabra se va a cumplir. Y Dios que ha prometido va a cumplir y va a venir el Señor Jesús. Y por eso este libro habla de los cristianos que pasaron persecuciones, habla de los reformadores, habla del juicio y habla de qué va a hacer en el cielo. Cuando yo escucho estas palabras, dice, dame el libro. Le escribí mi nombre y mi teléfono, que tengo prisa para marchar. El otro compañero de otro amigo que se llama Boris, romano que es encargado, que él me cambió las ruedas, dijo, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo José. Mira, José, tengo un regalo para ti. Estaba hablando con más 2 personas. Y sí, ¿tienes un regalo para mí? ¿Qué es? Un libro de esperanza. Y cuando los 2 vieron que le di a él el libro, dice, queremos nosotros también. Le dije a ellos también. Qué maravilloso es Dios. Hermanos, si nosotros, no es mi obra, el Espíritu Santo, alguien intentó hacerme mal, pero a mí me dio más alegría que pude compartir la palabra de Dios con estas personas. Dios prepara de antemano estas personas y nos pone delante de personas que le podemos hablar. En el día del juicio, ellos se van a acordar de la palabra de Dios. Que ellos lo creen y lo reciben, va a ser salvos. Si lo va a rechazar, es su problema. Mirad qué hace Pablo. Voy a terminar de leer y luego voy a comentar más. ¿Qué hace Pablo? Está predicando al Señor Jesús, como Él ha muerto. ¿Qué dice aquí? Dice, versículo 33, dice que la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y que la resucitó y le resucitó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Pero esto dice también en otro salmo, no permitiráis que tu santo vea corrupción. ¿Quién predicó estas, hermanos? Las mismas palabras, ¿quién lo predicó? Pedro. En Hechos capítulo 2, lo mismo habla de las mismas palabras, inspirado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Da el mismo testimonio. Si vamos en Hechos capítulo 2, Pedro se levanta y está predicando al Señor Jesús la misma que él murió. Está hablando de David. Y mira qué dice. Dice, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. O sea, pues notorio, varones, hermanos, porque
que por este os es predicado el perdón de pecados. Y por él todo lo que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. ¿Qué recibían el Señor Jesús? El perdón de pecados. Y todos aquellos que confiaban en la ley de Moisés y querían ser purificados o justificados, justos, la ley no nos justifica. La ley nos enseña el pecado, hermano. Solo el pecado lo recibimos a través de quién? Del Señor Jesús. Mirad qué dice. Y con esto tengo que terminar esto, y muy interesante. Mirad, oh menos apreciados y asombrados y pereced, porque yo hago una obra en vuestras días, obra que no creéis, aunque alguien os la contaré. Muchas personas no creían, pero mira qué dice, versículo 42, y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente le predique él la palabra. Cuando los judíos rechazaron la palabra de Dios, los gentiles lo recibían con gozo, con alegría, y le pedían, dice, y les pedía a la congregación. Muchos de los judíos y de los religiosos proselitas siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándole de la les persuadían, dice aquí, y que permanecía en la gracia de Dios. El sábado siguiente, miráis, el sábado siguiente, dice, se reunieron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Para mí es un gozo, una alegría cuando escucho esta, porque estaba lleno del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Cuando hay personas que reciben la palabra de Dios, ¿qué hacen otros? ¿Qué dicen? Pero cuando los judíos vieron la multitud, se llenaron de celos y se oponían a los que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hermanos, a veces nosotros cuando queremos hacer la obra del Señor, hay personas que no quieren, blasfeman, se ponen celos, como los judíos. Entonces Pablo y Bernabé, tomando de nuevo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablaré primero la palabra de Dios, mas ya que la desecháis la palabra de Dios, mas que ya lo desechéis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Si ellos no querían recibir la palabra de Dios, ellos se volvían a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, para que seas por salvación hasta lo último de la tierra. Dios eligió al pueblo de Israel que sea una luz para todos. Y ellos rechazaron, pero mira los gentiles que hacen. Recibe la palabra con alegría, con gozo, hermanos. Dice, y los gentiles oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaba ordenado por la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Hay personas que no reciben la palabra de Dios, pero hay personas que reciben con alegría, con gozo. Creyeron, dice, se regocijaban, y la palabra del Señor era publicada por toda aquella región, dice. Mas los judíos investigaron a las mujeres piadosas y honorables y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y lo echaron de sus términos, dice. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
terminamos aquí. Para mí, esta me dio una esperanza, un gozo. La Biblia. Hermanos, ¿qué podemos aprender en esta tarde? ¿Qué podemos aprender en esta tarde? Que nunca salimos a predicar la palabra de Dios para no estamos orando, ayunando y pedir la presencia del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé salieron predicando llenos del Espíritu Santo. Mucha gente recibieron la palabra. Los gentiles alegrando se gozaron, pero otros rechazaron. Pero dice, me gusta cómo termina, versículo 52. Los discípulos estaban llenos de gozo y de Espíritu Santo. Sacudieron el polvo de los pies como testimonio. En el día del juicio, esta persona no puede decir, nosotros no conocimos. Ellos rechazaron la palabra de Dios. Los gentiles creyeron, aceptaron y se gozaron en el Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por estas palabras, que nos animan, que seguimos adelante, que pedimos el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros y podemos predicar la palabra de Dios con el poder. Que Dios nos ayude a todos. Amén. Amén. Vamos a concluir con el himno ya 204. Ya el otro día no cantamos que es tarde. Ya veo que estáis cansados. Pero yo también trabajé toda la semana duro. Pero cuando estoy hablando de la palabra de Dios, me da ánimo, me da gozo. Ya me se pasa el cansancio, me se pasa el ánimo. Vamos a orar. Padre Santo y amado que vives en la altura de los cielos, te damos gracias por tu palabra de esta tarde. Te damos gracias por ejemplo de Bernabé y de Saulo, llenos de tu Espíritu Santo, que pudieron predicar tu palabra con valentía. Te rogamos también por nuestra iglesia, por cada hermano, cada hermana. Te rogamos que tú nos llenas de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu enseñanza, que tenemos que ayunar, tenemos que unirnos en oración, que pedir la plenitud del Espíritu Santo, que Él nos guía y que podemos dar testimonio del Señor Jesús con toda valentía. Amén. Te rogamos que nos fortalezcas a cada uno de nosotros. Nos entregamos en tu mano en esta noche, dándote un buen descanso. Y ayúdanos, Padre, que mañana podemos volver aquí en la iglesia para alabarte y glorificarte. A ti, Padre, al Señor Jesús y al Espíritu Santo de ahora y para siempre. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Les deseo un feliz sábado y un buen descanso. Amén.